Sí, pues sí, tenemos con nosotros a Samuel Martín Sosa, que es uno de los conferenciantes de estas jornadas. Él es doctor en biología, responsable internacional de Ecologistas en Acción desde hace ya más de una década y ofrece una conferencia inaugural con el título de Vidas vivibles en un planeta con límites. Nos ofrece un diagnóstico ambiental de la huella del ser humano en nuestro planeta y cómo se está acelerando su impacto en las últimas décadas. Bienvenido, muy buenas noches, Samuel. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Samuel, ¿cuándo ha comenzado a cambiar sustancialmente el planeta debido a este impacto del ser humano? Bueno, realmente señales venimos teniendo desde hace tiempo, pero bueno, ahora mismo esto ya no son voces de alerta de los ecologistas, sino que la propia ciencia ya reconoce que hemos entrado en una era diferente, ¿no? Que quedará de la que quedará constancia ya en los estratos geológicos y que es una era marcada pues por la contaminación de los plásticos, por los residuos de las bombas atómicas, por los gases de efecto invernadero, etcétera, y que es una era que los científicos han dado en llamar antropoceno, ¿no? Es decir, cambios producidos por el hombre. Lo que pasa es que hay algunos autores, y yo creo que con acierto, y antes hablaba Edurne del capitalismo, dicen que quizás sería mejor hablar de capitaloceno, ¿no? Porque hablar de antropoceno como si la especie humana fuera una especie de sujeto universal, esto es falso de alguna forma, ¿no? Realmente los culpables o quienes a los que se le puede atribuir la carga de estos impactos, pues están circunscritos a regiones concretas y a esferas muy concretas, ¿no? Es decir, capitaloceno sería un término que permite visibilizar las relaciones de poder y dejar claro que existen opresores y oprimidos, contaminadores y contaminados, ¿no? Estamos actualmente en un proceso de gran aceleración. Efectivamente, sobre todo a partir de los años 50 del siglo XX, los crecimientos en los impactos sobre el planeta y el crecimiento que venía dándose ya desde el principio de la revolución industrial, pues en el uso de recursos, en el uso de energía, etcétera, tomó un cariz totalmente exponencial, ¿no? Y ahora mismo realmente estamos chocando con los límites del planeta, estamos en una situación ya en la que muchos autores hablan de colapso, ¿no? Estamos forzando tanto las barreras que hay algunos aspectos de estos elementos del planeta que estamos transgrediéndolos ya, ¿no? Uno de ellos, y Edurne hablaba de él, es el cambio climático, ¿no? Que quizás es el síntoma más agudo, pero yo creo que es importante circunscribir este fenómeno de cambio climático en una crisis ecológica mucho más amplia, ¿no? Porque si no, muchas veces también corremos el peligro de, cuando hablamos de cambio climático, además el espacio de negociación, digamos que en la atmósfera, ¿no? Hablamos de moléculas de CO2, cuando estamos hablando de que hay que ir a las raíces, ¿no? Que es lo que pretenden un poco estas jornadas, hay que bajar y darse cuenta que realmente todo es parte de un modelo económico y social que es insostenible, ¿no? Y en ese sentido hay otros elementos importantísimos de la crisis ecológica que están relacionados con el cambio climático, que hay que ponerlos sobre la mesa y que bueno, pues que nos hablan de pérdidas de biodiversidad alarmantes en lo que viene siendo la sexta gran extinción masiva, agotamiento de minerales, agotamiento de los combustibles fósiles. Es decir, estamos en una situación de translimitación general que nos permite hablar de una multicrisis, ¿no? Es una multicrisis, es una crisis ecológica, climática, también energética y también probablemente es una crisis civilizatoria, ¿no? En la que también el propio sistema económico está en crisis. Así que, Samuel, por lo que nos comentas, el problema de fondo de la crisis climática es el modelo insostenible de estar en el mundo. ¿Cómo debemos cambiar entonces la forma de estar en el mundo? Bueno, es una pregunta muy difícil. Ya sabemos lo que no tenemos que hacer, ¿no? Sobre lo que tenemos que hacer, pues hay muchas cosas que ya sabemos, ¿no? En el día a día que, bueno, pues desde aislar nuestros edificios, incorporando criterios bioclimáticos, hasta ir en bicicleta en lugar de en coche. Sabemos que tenemos que ir hacia un modelo agroalimentario que use mucho menos energía, que esté basado en la agroecología, en técnicas que conserven el suelo y que por tanto restauren su capacidad de convertirse en un sumidero de carbono para mitigar el cambio climático. Sabemos que tenemos que ir hacia un sistema de relocalización de la producción, ¿no? En general, que reduzca la necesidad de desplazamientos a largas distancias. Tenemos que abandonar una economía de mercado que está basada en el consumismo y tenemos que, en su lugar, ir hacia un modelo que se base en la durabilidad, en la reparabilidad, en el reciclado, etcétera. Y tenemos que, en general, bajar nuestra demanda energética porque sabemos que no la podemos sostener, ¿no? Porque esos combustibles fósiles sobre los que hemos provocado una industrialización bestial y un crecimiento exponencial de los impactos, pues no la vamos a poder sostener, ¿no? Pero en general yo creo que hay una serie de líneas guías que tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que hacerlo en colectivo. Realmente tenemos que abandonar un poco el individualismo en el que hemos estado instalados durante las últimas décadas y sabemos que si tenemos
queremos tener alguna posibilidad de hacer una transición justa, tenemos que hacerlo de forma colectiva, autoorganizada, y además tenemos que derruir imaginarios, ¿no? Imaginarios como el cuanto más grande mejor, cuanto más rápido mejor, cuanto más lejos mejor, ¿no? Hay que poner en valor lo pequeño, hay que echar el freno, la prisa es mala compañera de los ritmos de la naturaleza, ¿no? Tenemos que volver un poco a empatizar, a sintonizar con los ritmos de la naturaleza, porque hemos vivido instalados en una falacia de la individualidad en la que nos hemos pensado que somos independientes del medio, independientes de las demás personas, ¿no? Realmente somos seres ecodependientes e interdependientes, tenemos que rescatar esa conexión en red para entender lo que somos, ¿no? Y eso nos permitirá ir hacia una sociedad más justa, que ponga además la vida en el centro, ¿no? Es decir, que en vez de estar la reproducción del capital en el centro de la vida y poner todo al servicio de ello, tenemos que poner en el centro la reproducción de la vida, que por otra parte es lo que vienen haciendo las mujeres toda la vida, ¿no? Porque han sido las que se han encargado de los cuidados de los que hablaba antes Edurne, ¿no? Así que sería, por el título de tu conferencia, Vidas vivibles en un planeta con límites. Ser consciente de ello. Yo creo que lo primero, necesitamos una transformación, un cambio de paradigma radical en todos los aspectos, social, cultural, pero también económico y político. Pero para ello, lo primero que hay que hacer es cruzar umbrales de percepción de dónde estamos y lo que somos, ¿no? Y eso es importante hacerlo, porque si no, no vamos a poder acometer esa reforma moral que necesitamos, ¿no? Y para cruzar esos umbrales de percepción necesitamos tomar conciencia realmente de la dimensión del diagnóstico ambiental en el que estamos, ¿no? Pensamos por lo que nos cuentan que, bueno, sí es un problema, pero que lo podemos solucionar, ¿no? Y las salidas que se están aportando desde el sistema, pues no responden a la magnitud del reto, ¿no? Desde el sistema casi que se pretende perpetuar el modelo y solucionar los problemas con el mismo modelo que los ha creado, ¿no? Y eso es imposible, eso se ha demostrado que es totalmente imposible, y por tanto es un empuje que no va a venir desde las jerarquías, desde las instituciones, un empuje de cambio que tiene que hacer la sociedad, que tiene que empoderarse, tomar conciencia de esa magnitud, de ese reto que tenemos, y empezar a demandar esos cambios y empezar a hacerlos, ¿no? Porque si tenemos que ir hacia una sociedad postpetróleo, va a ser una sociedad necesariamente postcapitalista en la que se genere mucha autonomía, ¿no? Y pasemos de una sociedad de mercado a una sociedad con mercado, ¿no? Donde el mercado no lo ocupe todo, ¿no? Sino que realmente podamos generar espacios que no estén al servicio del beneficio, ¿no? Sí, una sociedad más desacelerada. También por lo que has comentado. Hace falta un desescalado en general, no hay que bajar 3 o 4 marchas el ritmo, porque no puede ser. O sea, realmente una sociedad que pase de lo global a lo local, que se pueda gestionar más a pequeña escala, es una sociedad que tiene que abandonar muchos imaginarios, ¿no? Por ejemplo, el tema del propio derecho a tener, ¿no? El propio derecho a la propiedad probablemente tendrá que ser cuestionado, porque como estamos diciendo, si hay oportunidad de hacer una transición justa y eficiente, va a ser desde lo colectivo, poniendo el bien común en el centro, ¿no? Está muy bien en el sentido que en esta jornada también se trata el tema de los comunes, porque creo que eso va a tener que ganar mucho peso en una sociedad que sea posible de forma justa en el futuro escenario de escasez de recursos y de energía al que nos enfrentamos, ¿no? Es una sociedad que tiene que que cuestionarse incluso los propios derechos, ¿no? Los derechos comunes tendrán que estar por delante de los derechos individuales, ¿no? Solo así, por ejemplo, pues nadie se cuestionará que tiene derecho a sacar el coche si eso está por encima del derecho a respirar aire limpio, ¿no? Que ese tipo de cosas que se tiene que decidir además democráticamente y colectivamente. O sea, se tiene que empoderar. O sea, es una crisis también democrática la que tenemos, y el escenario de colapso al que nos abocamos nos da la oportunidad también de crear una sociedad más democrática y más justa, ¿no? Probablemente van a necesitar cotas de democracia imprecedentes en la sociedad, ¿no? El poder hacer esa transición de forma justa, porque, insisto, lo de la justicia, o sea, se puede hacer un decrecimiento totalmente injusto, ¿no? Ahora mismo el acceso a los recursos de la energía se produce en una situación totalmente asimétrica, con una desigualdad absoluta, ¿no? Si queremos hacer una transición justa, la tenemos que hacer entre todos y la tenemos que hacer con mucha democracia. Samuel Martín Sosa hablando, doctor en biología, responsable internacional de Ecologistas en Acción desde más de una década ya, y estará inaugurando las jornadas que organiza Calcuta Ondoan, las 8ª jornadas del ciclo de cursos Género, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible. En esta ocasión, el congreso, las charlas corren alrededor de la última llamada, acciones urgentes para la sostenibilidad de la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Samuel Martín Sosa, y que vaya muy bien en esa conferencia que vas a dar con el título de Vidas vivibles en un planeta con límites, este mismo lunes a las 5 de la tarde en la Facultad de Derecho en Donosti. Que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros y a ver si con estas jornadas pues avanzamos todos hacia una forma de vivir más simple y recuperando la conexión con la naturaleza. Muchas gracias. Gracias a vosotros.